conmigo por favor el versículo 4 y 5, por favor. ¿Listos? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiero que piensen por favor por algunos breves momentos en lo que yo he titulado en esta tarde la iglesia de Éfeso y la iglesia de nosotros. La iglesia de Éfeso y la iglesia de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de predicar, Señor. Señor, soy humano y mis pies son de barro y mi mente es finita, Señor. Pero, Señor, recurro a tu gracia y a tu presencia y a tu Espíritu, Señor Santo, para que, Señor, haga la diferencia en esta tarde. Visítanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Y que, Señor, ¿por qué no podamos ver en esta preciosa iglesia los inicios de un mayor avivamiento en este lugar? Te dice este día. Háblanos, enséñanos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermanos. Cuando pensamos en el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, físicamente estamos hablando de 7 iglesias establecidas en lo que actualmente nosotros conocemos como el este de Turquía. Hay 2 maneras inmediatas de interpretar esta porción de la Escritura. Algunos escritores dicen que son 7 etapas por las cuales las iglesias pasan durante la época mientras estamos aquí en la tierra, y respeto esa posición. Yo soy más de la idea o la posición bíblica de que cuando Jesús se dirige a las 7 iglesias del Asia Menor, específicamente, hermanos, se está dirigiendo a 7 iglesias locales establecidas en diferentes puntos del Asia Menor o Turquía. En estos pasajes, hermanos, donde las iglesias reciben una exhortación de parte de Jesús, específicamente, hermanos, en el mensaje de la iglesia a Éfeso, el Señor Jesucristo, hermanos, inmediatamente después de que presenta que el que le habla a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias es Cristo Jesús, inmediatamente en el versículo 2 Jesús revela, fíjense bien, que el Señor conoce lo más íntimo de usted y de mí, conoce lo más secreto de nosotros, y eso debería llevarnos a temer, hermanos amados, porque con cuánta urgencia a veces nos hemos dejado influenciar, hermanos, por la idea de aparentar y de ser algo que realmente nosotros no somos. A veces ante la sociedad y ante la gente lucimos y actuamos de una manera que la gente puede creer que realmente estamos comprometidos en la vida cristiana y con las cosas del Señor en un alto grado. Pero, hermanos, algo que nos debería de llevar a temer, escúchenme bien, es que el Señor Jesucristo sí conoce lo más íntimo y lo más secreto de usted y de mí. En realidad, si me lo permite decirlo, Jesús conoce aún aquella mugre que nosotros tratamos de esconder debajo de la alfombra. Conoce tus obras, dice la Biblia. En otras palabras, todo se encuentra bajo la mirada de Dios. Me encanta lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13, cuando nos dice que no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Y luego dice que antes todas las cosas están desnudas y abiertas, fíjense bien, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. David decía en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía, si subieran los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, dice, he aquí, aún ahí me guiará tu mano. Jesús conoce nuestras vidas. Así es. Conoce lo más íntimo de nosotros, hermanos amados. Pero no solo Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, hermanos, que conoce sus obras, sino que inmediatamente reconoce la virtud de que la iglesia de Éfeso, al igual seguramente que la iglesia de nosotros, hermanos, la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia de trabajo. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, algo trabajo, hermanos, quiere decir que la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia
de mucho sacrificio. Seguramente, al igual que nosotros, la iglesia de Éfeso, hermanos, en esa congregación, hermanos, había mucho sudor por la causa de Cristo Jesús, hermanos. Cuando la Biblia utiliza la palabra arduo trabajo, hermanos, miren, sencillamente se refiere, hermanos, a una iglesia trabajadora, a una iglesia, hermanos, que estaba en pro del evangelio, a una iglesia, hermanos, que se esforzaba al punto de llegar al agotamiento en su propia vida, hermanos. Seguramente, hermanos, la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de nosotros, hermanos amados, era una iglesia que impulsaba la causa misionera. Y querida iglesia, tenemos que entender que la razón única por la cual Cristo constituyó a la iglesia sobre la tierra es nada más para dar a conocer a Cristo a otros, hermanos amados. Sí, gloria al Señor. Queridos hermanos, esta iglesia era una iglesia ejemplar. Era una iglesia seguramente parecida a la iglesia de nosotros. Oh, hermanos, era una iglesia generosa. Era una iglesia, hermanos, dadivosa. Una iglesia, hermanos, con una mentalidad en otros. Seguramente la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia, hermanos, ejemplar. Una iglesia, hermanos, que no estaba llena de personas centradas y preocupadas por sus propias vidas y por sus propios problemas. En realidad, hermanos, la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de nosotros, escúchenme bien, hacían actividades, conferencias, compromisos, todos girando, hermanos, en favor del progreso del evangelio, hermanos amados. Una iglesia parecida a la nuestra, ¿sí o no? Pero con otra virtud. No solamente conocía sus obras, no solamente, hermanos, era una iglesia de arduo trabajo, sino que tenía otra virtud. Jesús dice que era paciente. Es decir, que esta iglesia de Éfeso, hermanos amados, sabía sobrellevar las persecuciones, sabía sobrellevar los ataques, sabía, hermanos, cómo enfrentar las difamaciones, sabía, hermanos, cómo enfrentar las injusticias. Esta iglesia, hermanos, de Éfeso, posiblemente, al igual que la iglesia de nosotros, era una iglesia que sabía cómo transformar una victoria en derrota, hermanos amados. Una iglesia celosa por la sana doctrina. Seguramente, hermanos, preocupada por pasar la antorcha a una siguiente generación, hermanos amados. Una iglesia con buenos fundamentos, seguramente como la iglesia de nosotros, hermanos amados. Tenía muchas virtudes la iglesia de Éfeso, hermanos. No tenemos tiempo de verlas todas, pero la Biblia dice que no podían soportar a los malos. La Biblia dice que probaban a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Aborrecían las obras de los nicolaitas, hermanos amados. Y cuando se utiliza esa descripción en el libro de Apocalipsis, hermanos amados, miren, habla de esta doctrina, hermanos, del silencio, donde muchos cristianos a veces, si no tenemos cuidado, nos volvemos apáticos e indiferentes para vivir para Dios en nuestras vidas cristianas, hermanos amados. Oh, la iglesia de Éfeso seguramente era una iglesia similar a la nuestra. Una iglesia, hermanos, que seguramente no sería ni modernista ni liberal. Una iglesia, hermanos, que no tendría rock, ni reggaetón, ni cumbia, ni hip hop, hermanos amados, ni nada por el estilo como parte de su alabanza, hermanos amados. Seguramente la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de nosotros, hermanos amados, jamás utilizaría una versión moderna y aguada de la Biblia, hermanos amados. Seguramente jamás sonarían celulares durante el servicio. Parecida a la nuestra, ¿no es la verdad, hermanos amados? Sin dudas, cuando pensamos en la iglesia de Éfeso, contamos y sabemos de una iglesia con muchas virtudes. Pero cuando Jesús examina la iglesia, hermanos amados, la ve con un grave defecto. ¿Sabe cuál era ese defecto? Habían perdido el primer amor. Me llama la atención en el versículo 4 cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado primer amor. Ese prefijo, hermanos, que aparece en la Biblia de pero es interesante, porque cada vez que usted encuentra la palabra pero en la Biblia siempre anticipa un problema, hermanos, una dificultad. ¿Cuál fue la caída? ¿Qué implica, hermanos, el hecho de que Jesús le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, hermanos amados? ¿Cuál fue la razón de su problema? ¿Cuál fue su falla, hermanos amados? Hermanos amados, yo estoy convencido que cuando Jesús se dirige a la iglesia de Éfeso, hermanos amados, miren, definitivamente, hermanos, hablaba de un enfriamiento, escúchenme bien, que había ocurrido dentro de la iglesia de Éfeso, que ante los ojos de la iglesia
arrepentimiento implica una traición directa al Señor en nuestras vidas personales, hermanos amados. Es un abandono de las cosas de Dios, miren, que si no tenemos cuidado puede comenzar, hermanos, de una manera casi imperceptible, puede comenzar de una manera que nosotros consideramos no tan peligrosa, puede comenzar, escúchenme bien, hermanos amados, de una manera en la cual nosotros, como dice el libro de Cantares, comenzamos a tolerar zorras pequeñas en nuestras vidas que terminan muchas veces echando a perder la viña de la vida de muchos cristianos que deberían de estar dando y produciendo fruto en sus vidas cristianas. Recuerde lo que Cantares 2:15 nos dice, que somos las zorras, porque las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Seguramente la iglesia de Éfeso, hermanos, al igual que la iglesia de nosotros, era una iglesia dedicada al trabajo, era una iglesia posiblemente dedicada al estudio y con poco tiempo para Dios como cristianos. Hermanos amados, si no tenemos cuidado, perder el primer amor, escúchenme bien, hermanos amados, nos lleva a perder pasión por la obra de Dios. Cuando yo pierdo el primer amor, miren, pierdo la pasión por las almas. Cuando yo pierdo el primer amor, pierdo la pasión por la Biblia. Cuando yo pierdo el primer amor, escúchenme bien, hermanos amados, miren, pierdo la pasión por cantar y alabar al Señor con alegría y gozo como lo hemos hecho esta tarde, hermanos amados. Miren, cuando yo pierdo el primer amor, pierdo el interés por ofrendar. Cuando yo pierdo el primer amor, escúchenme bien, miren, pierdo el interés por compartir con los hermanos de nuestra fe. En otras palabras, hermanos amados, miren, si no tenemos cuidado, cuando un cristiano se envuelve en perder el primer amor, miren, literalmente lo que puede llegar a suceder en su vida es enredarse con la desgracia, es enredarse con la hipotermia, es enredarse, hermanos, con muerte espiritual en su vida personal, hermanos amados. Y miren, yo tengo pocos años en la vida cristiana, si usted lo quiere ver de esta manera, pero tengo 20 años conociendo del Señor y he visto suficiente tiempo, hermanos amados, a muchos cristianos comenzando con ganas, comenzando con fuego, comenzando con interés, comenzando con pasión, comenzando con un cristianismo contagioso, comenzando a vivir para Dios, pero en algún momento de su vida se enfriaron y jamás volvieron a ser lo que ante Dios debieran ser, hermanos amados. Para eso, hermanos, hay que mantener el fuego. Para eso, hermanos amados, miren, hay que mantener un corazón ardiente para el Señor en nuestras vidas cristianas. Miren, si usted nada más me escucha citar algunos cuantos pasajes, miren, ¿sabía usted, querido hermano, que mantener un corazón ardiente, hermanos amados, es un mandato? ¿Sabía usted que la Biblia nos dice, hermanos, que lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la Biblia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hermanos amados? En otras palabras, escúchenme bien, querido hermano, mire, es una orden o un mandato, escúchenme bien, en la vida de nosotros como cristianos, miren, mantenernos viviendo, ardiendo para el Señor en nuestras vidas personales. Miren, escuchen lo que dice esto, Proverbios 26:20, dice la Biblia, que sin leña, escúchenme bien, se apaga el fuego. Miren, tarde o temprano, si no tenemos cuidado, si no cuidamos nuestro andar delante del Señor, escúchenme bien, tarde o temprano podemos comenzar a menguar y a fracasar y a no ser la clase de cristiano que Dios quiere que usted y yo seamos en nuestra vida cristiana. A cristianos victoriosos, a cristianos que dan fruto, a cristianos que viven con la mano de Dios en su vida, a cristianos, escúchenme bien, que saben lo grande, lo bueno, lo fiel y lo poderoso que es nuestro Dios, hermanos amados. Hermanos amados, sin leña se apaga el fuego. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Me encanta lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Dijo que él era una antorcha que ardía, hermanos amados, en Juan 5:35. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, miren, todos los ministerios en el Antiguo Testamento fueron respaldados por fuego divino de parte de Dios. ¿Se acuerda usted de Primero de Reyes capítulo 18, cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal? ¿Se acuerda usted cómo la Biblia nos dice que los falsos profetas de Baal, hermanos, se sacaban sus manos tratando de hacer que fuego cayera del cielo, hermanos amados, y nada sucedió, hermanos amados? Elías se burla de ellos. Elías le dice, hermanos, miren, que tal vez su Dios se encuentra en el
cuando Elías llegó, hermanos, y presentó, hermanos, su oración delante de Jehová, la Biblia dice que entonces cayó fuego delante de Jehová y consumió el holocausto, hermanos amados. Miren, yo les digo en este día que cuando yo pienso, hermanos, en la Biblia y pienso en el sentir de parte de Dios en su vida cristiana y en la mía, miren, el deseo de Dios es que usted y yo vivamos con pasión. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos con fuego delante de Dios. El deseo de Dios, escúchenme bien, es que ¿por qué no, hermanos amados? Dios nos permita celebrar otros 14 años y que la iglesia se encuentre igual o mejor de viva delante de Dios, hermanos amados. Miren, cuando yo pienso en el profeta Isaías, escuchen lo que se dice del profeta Isaías, que voló delante de mí. Uno de los serafines dice que teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocó su pecado. Y no fue hasta ese momento, hermanos amados, que pudo escuchar la voz del Señor que le decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros, hermanos amados? Miren, cuando se pierde el fuego ya no puedo escuchar la voz de Dios. Cuando se pierde el fuego, escúchenme bien, ya no puede Dios obrar a través de mi vida, hermanos amados. Cuando se pierde el fuego, escúchenme bien, hermanos amados, miren, el Hijo de Dios se enreda con la desgracia en su vida personal, hermanos amados. Miren, ¿qué podemos decir de Jeremías? Jeremías que fue un momento en su vida personal donde él dijo, no, dice la Biblia que no hablaría más en su nombre, y dijo, no obstante, en Jeremías 29, había un fuego metido en mis huesos que traté de sufrirlo, y él dijo, no pude, hermanos amados. Oh, hermanos amados, todos estos ministerios eran respaldados por el fuego divino de parte de Dios, hermanos amados. Hermanos amados, miren, la cosa más fácil es perder la pasión. La cosa más fácil es desanimarnos, hermanos amados. La cosa más fácil, escúchenme bien, es perder el rumbo en nuestras vidas personales. La cosa más fácil, escúchenme bien, es dejar de hacer lo que antes, con amor, con entrega, con pasión, hacíamos en la vida cristiana, hermanos amados. Le tengo una noticia: la cosa más difícil es recuperar ese fuego que por alguna zorra pequeña perdimos en nuestra vida personal. Ven conmigo al libro de Levítico capítulo 6, por favor. Levítico capítulo 6, acompáñenme ahí en su Biblia, por favor. Levítico capítulo 6. Síganme, por favor, hermanos, en el versículo 8. Dice que habló a un Jehová Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. Mire, toda la noche, no te esas figuras. El fuego debería de arder toda la noche, hasta la mañana, dice. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá sus calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, mire, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Noten lo que dice el versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice, hermanos? No se apagará, mire, sino que el sacerdote, mire, podrá en él leña, ¿cuándo, hermanos? Cada mañana, mire, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las gosuras de los sacrificios. Lea conmigo el versículo 13, por favor. Miren lo que dice, por favor. El fuego arderá, ¿qué, hermanos? Continuamente, mire, en el altar. Y luego dice, hermanos, no se apagará, hermanos amados. Miren, en esta figura, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote recibía leyes explícitas con respecto a los sacrificios, encontramos una figura, escúchenme bien, hermanos amados, para no perder el primer amor, hermanos amados. Miren, yo les puedo decir en este día, hermanos amados, cuando perdemos el primer amor, es porque constantemente, hermanos, dejamos de poner leños que mantengan el fuego de Dios ardiendo en su corazón y en el mío, hermanos amados. Miren, esto requiere de cuidado, esto requiere de atención, esto requiere de dedicación, hermanos amados, de un fuego que arda continuamente y no chispazos temporales, hermanos amados. Nosotros tenemos en nuestra cultura en México un dicho de que hoy en día en la vida cristiana tenemos a muchos cristianos que son llamaradas de petate nada más. Un escritor uruguayo solía decir que hay fuegos que alumbran, que hay fuegos bobos, pero hay fuegos que con solo mirarlos te enciendes. Así es. Hermano amado, un cristianismo contagioso, una clase de fuego que otros quieran imitar.
militar, hermanos amados. Miren, yo les digo, hermanos amados, que para mantenerse ardiendo el fuego delante de Dios, yo estoy convencido que el primer leño que todo cristiano deberíamos de mantener constantemente ardiendo es la lectura de la palabra de Dios, hermanos amados. Miren, yo les digo en este día, hermanos amados, que penosamente tenemos a muchos cristianos que vienen y escuchan palabra de Dios, pero durante toda la semana no mantienen una comunicación directa con este sagrado libro. Yo le puedo decir en este día que si usted vive desanimado, que si usted vive en un cristianismo donde no crece, que si usted vive en un cristianismo donde no va hacia adelante en su vida cristiana, seguramente es porque usted ha descuidado el leño de la lectura constante de la palabra de Dios en su vida personal, querido hermano. Yo les digo en este día, hermanos amados, que nos hace falta enamorarnos de la Biblia, hace falta volver a los fundamentos de la preciosa palabra de Dios, hermanos amados, el leño de la Biblia. Hermanos amados, yo les digo en este día que si usted va a mantener un fuego que arda continuamente, mire, el primer leño que usted debe de poner en su vida todos los días, hermano amado, es la lectura de la palabra de Dios. Pero no solamente está el leño de la Biblia, encontramos, hermanos, el leño de la oración. Miren lo que el pastor estaba diciendo. Miren, por cierto, no son fábulas, no son especulaciones, hermanos amados. Si queremos ver a Dios obrar en su vida y en la mía, cómo nos hace falta vivir realmente una vida conectada con la oración en nuestras vidas personales, hermanos amados. Palabras prácticas, las de Pablo cuando dijo orar sin cesar, pero a la vez tan profunda. ¿Cómo está en su vida de oración? Penosamente muchos cristianos oran nada más cuando tienen problemas. Penosamente muchos cristianos utilizan a Dios como si fuera una llanta de repuesto. Y hermanos, Él es nuestro Dios. Gloria al Señor. Nuestro Salvador. Así Que es digno de que usted y yo mantengamos una diaria comunicación con Él a través de la oración. Está el leño de la Biblia. Está el leño de la oración, hermanos amados. Y está el leño de la asistencia fiel a los cultos, hermanos amados. La Biblia todavía dice, hermanos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo les digo una cosa, hermanos amados, el tiempo más precioso, el tiempo más alegre, el tiempo, hermanos, más bendecido, hermanos amados, es cuando venimos a adorar y a alabar al Señor en la iglesia que Cristo ha comprado con su preciosa sangre, hermanos amados. ¿Cómo menospreciar la iglesia? Ahí he recibido consuelo. ¿Cómo menospreciar la iglesia, hermanos amados? Ahí recibí la salvación. ¿Cómo menospreciar la iglesia, hermanos amados? Ahí fue donde Dios me llamó a su santo ministerio. ¿Cómo menospreciar la iglesia, hermanos amados? Miren, ahí conocí a mi esposa, hermanos amados. ¿Cómo menospreciar la iglesia, hermanos amados? Miren, porque ahí, bendito sea el Señor, presenté a mis hijos delante de Él, hermanos amados, presentándolos como obligación delante de Él, que los iba a guiar en sus caminos. ¿Cómo menospreciar la iglesia, queridos hermanos? Miren, cuando ahí, hermanos, hemos visto que Dios ha cambiado nuestra vida, ha hablado a nuestros corazones, hermanos amados. Miren, deberíamos de mantener el leño de la asistencia fiel a la iglesia local, hermanos amados. Yo me alegré con los que me decían, David decía, hermanos amados, que prefería estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermanos amados. Tenemos el leño de la Biblia, tenemos el leño de la oración, tenemos el leño, hermanos amados, de la asistencia fiel a los cultos, hermanos amados. Y oh, hermanos amados, miren, jamás pierdan el gozo de cantar, hermanos, de la manera en la que cantan, hermanos amados. No importa que se ponga la garganta roja, no importa, hermanos, miren, que se desgargante, hermanos amados, miren, porque ahí es donde está la bendición y el gozo de mantenernos viviendo en fuego delante de Dios en nuestra vida cristiana. Está el leño de la Biblia, está el leño de la oración, está el leño, hermanos, de la asistencia fiel a los cultos, está el leño del gozo y la alabanza. Y definitivamente, hermanos amados, miren, si usted quiere mantenerse en fuego viviendo delante de Dios, usted debe de mantenerse librando a alguien del infierno, hermanos amados. En otras palabras, debe de ser un ganador de almas. Todavía la Biblia nos dice, hermanos amados, que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Oh, hermanos amados, es un gozo ganar a otros, es un gozo traer a otros a los pies del Señor en nuestras vidas personales. Mire, yo le digo en este día que jamás usted sabrá a la clase de personas a las que usted podrá traer a los pies de Cristo Jesús, hermanos amados. Una ocasión estábamos ganando almas en la Plaza Tapatía, ahí en Guadalajara, y fue durante mi tiempo de estudiante bíblico, en mis vacaciones, donde, hermanos, me entrevisté con un hombre ahí en la plaza,
con uniforme de la Fuerza Aérea Mexicana. Le dije el plan de salvación, hermanos amados, y literalmente me dijo, ¿sabes qué? Voy a una fiesta, no puedo recibir lo que me estás dando, pero te prometo que voy a ir a tu iglesia. Y piénsalo, porque tal vez tu vida puede acabarse pronto. Se fue de ahí. A los 5 minutos sentí que alguien tocaba mi hombro, su uniforme verde, sus insignias, hermanos, a un lado. Me dijo, quiero recibir lo que tú me estabas diciendo. Amén. Espérame, esto no es nada más un juego. Le dije, tienes que hacerlo de todo corazón. Y, hermanos, ese hombre se convirtió en la actualidad en un misionero a Francia, hermanos. Gloria a Dios. Iván Sobredilla, no sé si ustedes lo conozcan. Yo les digo, hermanos amados, que miren, el gozo de ganar a otros a Cristo, hermanos, es inigualable, hermanos amados. El gozo del hecho de la oración, el hecho de la Biblia, el hecho de la asistencia fiel a los cultos, el hecho del gozo de la alabanza, el hecho de la actividad de ganar almas, hermanos amados, y cómo no mencionar el hecho de vivir en santidad y separados para Dios en nuestras vidas personales. Por cierto, la Biblia todavía nos dice, sed santos porque yo soy santo, hermanos amados. Miren, yo les digo, hermanos amados, que si vamos a mantener el fuego delante de Dios, usted y yo tenemos que tomar la figura que el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento, hermanos, y echar esos leños cada mañana, quitar las cenizas de ese altar, hermanos amados, y mantener un fuego que arda continuamente en su vida y en la mía, hermanos amados. Quiero hablarle en esta noche nada más de una oportunidad y una amenaza. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Todo eso fue introducción, hermanos. Amén. Amén. Ya vamos a terminar, no se asusten, hermano. Una oportunidad y una amenaza. Miren lo que dice, recuerda. Por tanto, versículo 5. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, hermanos, una oportunidad. Usted y yo sabemos muy bien, hermano amado, el día, la hora, el lugar donde usted y yo comenzamos a fallarle a Dios en nuestras vidas personales. Si usted ha perdido el primer amor, escúcheme bien. Usted sabe el lugar exactamente donde comenzó eso. Si usted se enfrió, querido hermano, mire, usted sabe dónde comenzó a fallarle a Dios en su vida personal. Tal vez fue un mal pensamiento, tal vez fue una mentira, tal vez fue una inmoralidad, tal vez miró algo indebido. Tal vez cometió idolatría en su corazón, hermanos, codicia. ¿Qué es idolatría? Tal vez tuvo amor por las cosas mundanas, en fin, querido hermano, mire, confiéselo, enfrente su pecado, no trate de ignorarlo, querido hermano, debe de arrepentirse y volver en dirección opuesta a lo que le llevó a la ruina en su vida personal. La Biblia nos dice en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos amados. Volver a leer la Biblia, volver a venir con entusiasmo a los cultos, volver a traer invitados a la iglesia, hermanos amados. Debo de recuperar el fuego del primer amor con el Señor. Por cierto, miren, ese fue un fuego que me hizo tanto bien en mi vida cristiana. Ese fuego, hermanos, que me mantuvo en el lado del Señor en mi vida cristiana, hermanos amados. Miren, el error que nosotros como cristianos podemos cometer cuando perdemos el primer amor es señalar culpa a otros, hermanos amados, ¿sí o no? Señalar que otros tienen la culpa, que la iglesia tiene la culpa, hermanos amados, cuando el mal por el cual yo perdí el primer amor está en usted y están en mí, hermanos. Así es, gloria al Señor. No debo de buscar culpables, no debo de atribuirle mis males a otros, hermanos amados. Solo debo de arrepentirme y hacer las obras del principio, el fuego del primer amor que aparece. Gloria al Señor. Una oportunidad, dijimos, Y una amenaza. y una amenaza. Dice que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una amenaza seria delante de Dios, hermanos. El candelero, hermanos, en la Biblia es la luz de la vida de la iglesia. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre tinieblas y que no se puede esconder. Hermanos, ¿de qué sirve una congregación sin la luz de Cristo? Así es. Estaría exactamente en tinieblas igual que el mundo. Querido hermano, mire, son muchos los que están caminando hacia la tragedia. Aproveche las oportunidades de Dios en su vida y sepulte su orgullo. Sepulte, hermano, su pecado.
recupere la fe, recupere la comunión, recupere la pasión, hermano amado. Abandone todo lo que ofende a Dios y querido hermano, luche incansablemente, hermanos amados, por recuperar el fuego del primer amor, hermanos, porque ahí es donde está la verdadera vida cristiana, que vale la pena vivir, hermanos. Amén. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos.